Holanda sorprende por la uniformidad de sus paisajes, donde el mar y las dunas arenosas se alternan con los grandes dameros formados por los campos cultivados, los diques y los canales. Desde el punto de vista geográfico, Holanda ha tenido la ventaja de encontrarse en el estuario de los grandes ríos continentales, el Rin, el Mosa, el Escalda, que son navegables en cientos de kilómetros y de los que deriva una red muy densa de canales naturales. En el curso de los siglos, los holandeses han aprendido a servirse de estas vías de agua, a frenar y a controlar los excesos del mar, transformando su pequeño territorio pantanoso en la principal terminal de los transportes europeos. Los centros habitados aparecen como fortalezas situadas estratégicamente para vigilar el territorio. En Holanda, la naturaleza ha sido alterada por el hombre hasta tal punto que resulta irreconocible. Se han ganado tierras donde había pantanos y mares interiores, como en el Zuiderzee, y las aguas de los ríos se han separado y reconducido según las exigencias de la navegación y de la seguridad del territorio. La estructura urbana de Ámsterdam viene determinada por la presencia de los canales que delimitan la ciudad vieja y la ciudad nueva. Al norte se alinean las estructuras portuarias. En los márgenes del círculo de los canales del siglo XVII se extienden el barrio de los museos y el Vondelpark. A orillas del Singelgracht se alza el Rijksmuseum, uno de los más célebres y ricos museos del mundo. Recorriendo el Singelgracht y el río Amstel, llegamos al elegante Magerebrug, el puente más conocido y fotografiado de Ámsterdam. Tras atravesar los barrios medievales, visitamos la Westerkerk, grandiosa iglesia renacentista que posee un altísimo campanario. Si miramos Ámsterdam desde lo alto, nos sorprende la uniformidad de sus construcciones. No se ven grandes castillos o catedrales que quieran llegar al cielo. Holanda es la expresión de la civilización burguesa por excelencia. Aquí no hay fastuosas residencias de reyes o nobles, sino cómodas y racionales casas de mercaderes construidas sobre pilotes en las islas arrancadas al mar. La afabilidad y el espíritu pragmático de sus habitantes hacen de Ámsterdam la capital europea de las libertades civiles y políticas, el San Francisco del viejo continente. A fines del siglo XVI, las provincias protestantes de los Países Bajos se separaron de la corona española, con lo que Ámsterdam cobró un gran impulso, favorecido por la apertura de los canales. En el siglo XVII, Ámsterdam era la capital de un imperio colonial y sus flotas dominaban los mares. El Magerebrug, o Puente Delgado, llamado así por la ligereza de su estructura, es una de las atracciones turísticas de Ámsterdam. Se trata de un puente levadizo de madera sobre el río Amstel que data del siglo XVI. La pasarela central se puede accionar manualmente para permitir el paso de las embarcaciones.
El Amstel es el río de Ámsterdam. De hecho, el nombre de la ciudad significa dique sobre el Amstel, y es de este río de donde salen los diferentes canales. Los canales están dispuestos en círculos concéntricos alrededor del viejo núcleo histórico y forman un centenar de islas conectadas por puentes. Para conocer Ámsterdam es indispensable dar una vuelta en barco por los canales. Así podemos entender la relación entre el agua y las casas, que antaño servían también como almacenes, y por ello necesitaban un transporte ágil, prácticamente puerta a puerta. Ámsterdam dispone de 3 líneas de metro, aunque solo 3,5 kilómetros de las vías son subterráneas, mientras que el resto está formado por metros tranvía y por una línea ferroviaria urbana. En la estación central tomamos una de las 3 líneas del metro, recorriendo el tramo subterráneo hasta la estación de Waterlooplein. El Puente Azul es otro puente monumental sobre el Amstel, uno de los pasos obligados entre el puerto y los barrios meridionales de Ámsterdam. Este es uno de los puntos más frecuentados de la ciudad, pues se encuentra justo al lado de Waterlooplein, una gran plaza casi enteramente ocupada por las modernas construcciones del ayuntamiento y del Musiktheater, sede de la ópera. De lunes a sábado, Waterlooplein acoge el mercado de encantes más conocido de la ciudad. Entre sus muchos objetos raros e insólitos se pueden descubrir preciosas cerámicas de Delft, con los característicos colores blanco y azul, o alguna pieza de anticuario a precio razonable. En las cercanías del puerto se conservan algunas de las torres del antiguo sistema de defensa de la ciudad. La más bonita es la Schreistoren, o Torre de las Lágrimas, que se encuentra en los márgenes del viejo barrio judío. La Torre de las Lágrimas, de fines del siglo XV, se llama así porque era el lugar de embarque de los marineros que partían hacia las Indias, y por tanto donde se separaban las familias. Desde la Schreistoren, el canal Gelderse Kade lleva a la plaza del Nieuwmarkt. Seguimos a lo largo del canal Kloveniersburgwal y llegamos a la parroquia Zuiderkerk. Pasado el canal Zwanenburgwal, llegamos a la casa de Rembrandt. La Zuiderkerk es la primera iglesia construida después de la Reforma Protestante en un estilo barroco llamado holandés, que más tarde se difundirá ampliamente por toda Europa del Norte. En el antiguo barrio judío se halla la casa donde Rembrandt vivió una veintena de años y que tuvo que ser vendida para saldar las deudas del pintor. La población de Ámsterdam es la mejor tarjeta de presentación del país, amable, relajada y eficiente.
Vistas desde el agua, las fachadas de los edificios tienen una dimensión más íntima, como si se admiraran desde el patio de casa. La ciudad fue construida como Venecia sobre pilotes profundamente clavados en el terreno pantanoso. Las casas son estrechas y altas, de ladrillos oscuros, con blancos visillos y frontones decorados con esculturas. A menudo, en la parte alta de las fachadas, aún se ven los ganchos y poleas que antaño servían para levantar las mercancías y que todavía hoy sirven para izar los muebles al interior de las viviendas. Las fachadas sobresalen ligeramente respecto al suelo para evitar así posibles daños al levantar las mercancías. El espacio para las construcciones siempre ha sido escaso. Por ello, las casas han crecido en altura y en su interior el confort se ha mantenido siempre dentro de los límites de una relativa sobriedad. La población de Ámsterdam, incluida la periferia, es de cerca de 1 millón de habitantes. El centro de la ciudad es la Plaza Dam, en la cual se alza el Nieuwe Kerk, de estilo gótico, que fue reconstruida en el siglo XVII tras un incendio. La plaza es el tradicional punto de encuentro de jóvenes procedentes de todas partes de Europa, atraídos por la fama de la ciudad. En el centro de la Plaza Dam se halla el Monumento de la Liberación, un obelisco con estatuas alzado en los años 50 para recordar la lucha contra el nazismo. Las extravagancias de Ámsterdam, como las de Londres, son siempre irónicas y se enmarcan en un cuadro general de aceptación y respeto hacia los otros. El Palacio Real que domina la Plaza Dam es un grandioso ejemplo de estilo renacentista holandés. Dejando la Plaza Dam, recorremos Nieuw Voorburgwal hasta el Museo Histórico de Ámsterdam y después hasta la Plaza Spui, animada de día y de noche. Aquí se encuentra la entrada al Begijnhof, residencia de las beguinas. Ámsterdam es una ciudad de excelentes museos, que a menudo son el resultado de sofisticadas reestructuraciones, como en el caso del Museo Histórico de la ciudad. Aquí están documentados el nacimiento y el desarrollo de la civilización burguesa de Ámsterdam. Los personajes representados son mercaderes, hombres de leyes y de negocios, valientes constructores que inventaron un original y eficiente tipo de sociedad civil basada en la ética religiosa y que después exportaron el modelo fundando la Nueva Ámsterdam, la cuna de Nueva York. Baladas campesinas y viejos encajes, cuidados jardines y relucientes batientes.
Estas imágenes de Begijnhof, refugio de las beguinas desde la Edad Media, revelan una vida cómoda, serena y pacífica. Loos, Mina, loos, 7 katten in een doos. Chris kriebel, dan werd er nog aan toe. En ze heette Mina Loos, en ze heette Mina Loos. En la cercana calle Damrak, que une la Plaza Dam con la estación de tren, se encuentra el edificio de la Bolsa, que fue construido a fines de siglo y que constituye un famoso y admirado ejemplo de arquitectura moderna en Holanda. Kalverstraat, una de las calles comerciales más animadas de la ciudad, desemboca en el Mumplein, donde se encuentra el Mercado de las Flores de Ámsterdam. Aquí empieza el recorrido de las paradas a lo largo de las orillas del canal Singel. El cultivo de flores en invernadero, sobre todo de las flores de bulbo, como los tulipanes y los jacintos, es un indiscutible éxito de los holandeses, que han conseguido, gracias a su tenacidad, arrancar un trocito de paraíso a una tierra inhóspita. Los canales más famosos, realizados en gran parte en el siglo XVII, se desarrollan en forma de herradura alrededor de la vieja ciudad. El canal Singel lleva a la Raduisstraat, que corta los principales canales, Herengracht, Keizersgracht y Prinsengracht. En Prinsengracht se encuentran la iglesia barroca de Westerkerk y la casa de Anna Frank. Los canales están tan integrados en la vida cotidiana que parecen sustituir los patios de las casas o incluso las aceras. La majestuosa Westerkerk, o iglesia occidental, levantada en el siglo XVII en estilo renacentista holandés, se caracteriza por un campanario de 85 metros de alto rematado por la corona del emperador Maximiliano. Un célebre carillón de 48 campanas que se encuentra dentro de la torre marca el paso de las horas. La iglesia se alza junto a espléndidas casas burguesas en el canal Prinsengracht, que junto al Herengracht y el Keizersgracht testimonia la riqueza de Ámsterdam en su siglo de oro. Un poco más allá se encuentra la casa de Anna Frank, la niña judía que escribió un diario en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial que ha sido traducido en todo el mundo. Die Poort van Kleve es un típico restaurante holandés, cuyas especialidades son la sopa de guisantes con panceta y hueso de jamón, los arenques, los estofados y la tarta de manzana con helado. El local, que existe desde hace 120 años, está decorado con los tradicionales azulejos de Delft y hasta hace poco tiempo servía exclusivamente la famosa cerveza holandesa Heineken. Rembrandtsplein se halla en uno de los barrios más animados de Ámsterdam, lleno de cafeterías y bares frecuentados por los estudiantes de la vecina universidad.
En una calle del barrio se encuentra el cine Tuschinski, una joya de la arquitectura por sus preciosas decoraciones Art Deco. El sofisticado cosmopolitismo de la ciudad está acompañado por un ambiente afable y familiar que se expresa en el binomio formado por las bicicletas y los niños. Muchas embarcaciones se han destinado a viviendas y, a pesar de la sensación de libertad que inspiran, están perfectamente integradas en la vida del barrio. A los pies de la Muntoren, o bajo una ventana decorada con refinadas porcelanas, puede que asistamos a un insólito acto de aplicación de la ley sobre la prohibición de estacionar. Se trata de la retirada forzosa de una inocua bicicleta. La civilización de la bicicleta es un fenómeno recogido incluso en los semáforos. En esta ciudad amable y sin colinas, los ciclistas son los privilegiados y, a juzgar por las sonrisas, saben serlo. Leidseplein, con el adyacente Leidsestraat, es uno de los nudos fundamentales del tráfico de la ciudad, donde junto a las bicicletas se mezclan tranvías y automóviles. Es también una zona de teatros y de locales nocturnos de todo tipo. Desde Leidseplein pasamos el canal Singelgracht y recorremos Stadhouderskade hasta llegar al barrio de los museos. Después de visitar el Rijksmuseum, nos acercamos a Paulus Potterstraat, primero al Van Gogh Museum y luego al Stedelijk Museum. Vondelpark es un gran parque a la inglesa, lleno de árboles majestuosos, pequeños lagos y rosaledas, situado en el barrio residencial más exclusivo de la ciudad. El Museo Stedelijk acoge obras de arte moderno y, sobre todo, muchas obras del gran pintor ruso Malevich y de Piet Mondrian, fundador en 1914 del movimiento De Stijl, que teorizó el arte abstracto. El museo alberga también famosas obras de Chagall y Matisse. En los años 70 se construyó un museo para acoger las obras de Vincent van Gogh. La producción artística de Van Gogh se concentra en la última década de su vida, entre 1880 y 1890. Él sirvió de inspiración a los expresionistas, sobre todo por sus colores puros y salvajes, usados para representar los estados de ánimo. El Rijksmuseum es un grandioso edificio de estilo holandés con ladrillos rojos y altos tejados inclinados. En el centro y en las esquinas se alzan torres piramidales, abiertas con ventanas y claraboyas. Las dos alas del edificio cierran un gran patio cubierto, en el interior del cual se han construido nuevos pabellones. El Rijksmuseum es una de las grandes pinacotecas europeas, esencial para conocer el arte holandés.
El cuadro más famoso del museo es La Ronda de Noche de Rembrandt, en el que se observa claramente el uso que el pintor hacía de la luz. Los cuadros de interiores de Pieter de Hoogh y de Vermeer describen con un detallismo casi fotográfico la vida burguesa de Ámsterdam en el siglo XVII. Estos ambientes todavía son claramente perceptibles en los interiores de la casa museo Van Loon. La talla de diamantes es una de las atracciones turísticas de Ámsterdam, pero sobre todo es una de sus principales actividades económicas. Este oficio se hizo próspero a partir de 1867, después del descubrimiento de los diamantes en Sudáfrica, colonizada por pioneros holandeses. Las noches de Ámsterdam son alegres y variadas. Sus numerosos locales ofrecen una vasta gama de diversión, presentada sin falsos moralismos y con la naturalidad típica de las metrópolis del norte. Las fachadas de los edificios, restauradas de forma impecable, a menudo están decoradas con símbolos esculpidos o con dibujos que indican la actividad de sus propietarios. Se puede observar así que la riqueza procedía también de comercios moralmente discutibles, como el de las armas o el de los esclavos. Entre filigranas arquitectónicas, frontones Liberty y neoclásicos, de vez en cuando irrumpen pinturas morales modernísimas, irónicamente integradas en la fila continua de los edificios a lo largo de los canales. Ámsterdam, capital oficial de Holanda, es la sede de las coronaciones reales. El Parlamento, en cambio, se encuentra en La Haya, y por ello es en esta ciudad donde cada año la reina abre formalmente el año parlamentario. La ceremonia va acompañada de un ritual pintoresco. Se trata de una fiesta a la vez solemne y cordial, especialmente sentida por los ciudadanos. El hecho de que la reina de Holanda sea, junto con la reina de Inglaterra, la mujer más rica del mundo, es para los holandeses un motivo de orgullo patriótico, casi un símbolo concreto del éxito de su sistema económico y político. La adhesión del pueblo holandés a la monarquía se mantiene desde la institución, en 1815, del Reino de los Países Bajos, que comprendía también los territorios flamencos católicos. Con la separación de estos últimos, que en 1831 formaron Bélgica, Holanda consiguió la homogeneidad cultural y religiosa y afrontó con éxito el desarrollo industrial, convirtiéndose en un país excepcionalmente próspero.
Una constante de la historia holandesa es la lucha contra las inundaciones, que se ha traducido en un sistema cada vez más sofisticado de regulación del nivel de las aguas fluviales, junto a la construcción de canales y de diques. Enkhuizen, sobre el Ixelmer, es la quinta esencia de Holanda, con su centro histórico renacentista, los campos de flores junto al mar, el mercado del queso y el puerto de pescadores. A pocos kilómetros está el dique que cruza el Ixelmer, conectando Enkhuizen con Lelystad. Los campos de flores, vistos desde lo alto, son un triunfo de abstracción, casi la materialización de los cuadros de Mondrian. Estos cultivos, en especial el de los tulipanes, se remontan a principios del siglo XVIII y actualmente suponen una importante contribución a las exportaciones holandesas. Otro símbolo de Holanda son los molinos de viento, construidos en el siglo XVII para drenar los pantanos y los canales. La floreciente agricultura basada en el cultivo de flores y del forraje no ha hecho perder de vista a los holandeses que su bien supremo es la libertad. Más de una vez en su historia no dudaron en sacrificar el territorio ante los ejércitos enemigos, abriendo las compuertas de los canales que protegían el campo y evitando así la toma de la ciudad. Marken y Volendam son dos centros de pescadores del norte de Ámsterdam, muy populares por sus viviendas pintorescas y por los vestidos que sus habitantes lucen en ocasión de las principales festividades. El pequeño centro más sugerente de Holanda es Alkmaar, aunque se halla un poco lejos de la capital, siendo famoso por el mercado de quesos que se celebra una vez por semana. El color de los tipos de quesos varía según estén destinados al mercado interior, los amarillos, o a la exportación, los de color naranja o rojo. Los vendedores de queso llevan un uniforme que se remonta a una antigua corporación y lucen un sombrero similar al de los gondoleros venecianos. En recuerdo de un histórico asedio, superado con éxito, los habitantes de Alkmaar quisieron que en la fachada de una de las casas se conservase la bala de cañón que se había incrustado dentro sin destruir el edificio. El distrito que tiene el conjunto más numeroso de molinos de viento se encuentra en Kinderdijk, en las afueras de Rotterdam.
De los cerca de 10.000 molinos que existían, ahora quedan 1 millar. En la Segunda Guerra Mundial se usaron para comunicarse con los pilotos aliados mediante una oportuna colocación de sus palas. Molinos de viento, diques, canales, todos ellos son elementos seculares de un calibradísimo sistema de defensa y estrategia, que ha creado con el tiempo una verdadera filosofía de la vida. Los dos conceptos fundamentales de la planificación a largo término y de la cooperación están en las raíces del éxito de Holanda. Como dice un célebre constructor holandés de diques, un pueblo vivo sabe construir su futuro.